Please tell me Mr. Ramos is not replacing me as Doctor Doom via Parker Robbins. Is there something you're not telling me? Anyway, I don't want to step on your interview. Robert Downey Jr., el hombre que levantó el imperio Marvel desde cero con su papel de Iron Man, acaba de encender la mecha de la mayor polémica que la industria haya visto en años. Y esta vez no se trata de su carrera, ni de un regreso sorpresa al MCU, sino de una acusación directa contra el actor que Disney eligió como el futuro rostro de la franquicia, Pedro Pascal. Lo que parecía un simple rumor de pasillo se ha transformado en un terremoto mediático. Porque cuando el pilar que sostuvo el universo cinematográfico de Marvel señala con el dedo y advierte que el nuevo elegido podría destruir todo lo construido, las alarmas se disparan en Hollywood y entre los fans de todo el mundo. El colapso de Fantastic Four ya se había considerado un tropiezo vergonzoso, pero para Downey ese desastre no fue casualidad. Según las filtraciones, cree que la raíz del problema está en la decisión de colocar a Pascal en el centro de la historia. Y lo más grave es que Marvel parece dispuesta a repetir el mismo error, pero esta vez con Avengers, Doomsday, el proyecto más caro y arriesgado en toda su historia. La tensión no es menor, se trata de un choque de legados. El hombre que convirtió a Marvel en un fenómeno cultural global contra el actor que Disney insiste en imponer como el rostro de su nueva era. Y si Robert Downey Jr. tiene razón, el futuro del MCU podría estar condenado antes incluso de estrenarse. Pero para entender por qué su voz tiene tanto peso, y por qué sus advertencias retumban como un trueno en los pasillos de los estudios, hay que mirar atrás, hacia cómo empezó todo. En 2008, cuando Marvel Studios apenas se jugaba su última carta para sobrevivir, Robert Downey Jr. se puso la armadura roja y dorada de Iron Man. Lo que en principio parecía una apuesta arriesgada, un actor con un pasado complicado interpretando a un superhéroe de segunda línea, terminó siendo la chispa que encendió un fenómeno cultural sin precedentes. Iron Man no solo fue un éxito en taquilla. Fue el inicio de un universo narrativo que revolucionó la industria del cine y cambió para siempre la forma en que Hollywood entendía las sagas. De repente, Marvel no era una editorial en bancarrota, era la nueva máquina de hacer dinero, y todo gracias a la energía, el carisma y la entrega de Robert Downey Jr. Durante más de una década, su rostro se convirtió en sinónimo de la marca. Sin Tony Stark, no hay Avengers, no hay Infinity War, no hay Endgame. Su personaje era más que un héroe. Era el ancla emocional de una generación de fans que crecieron viendo cómo Marvel conquistaba el mundo. Ese peso simbólico explica por qué sus palabras no pasan desapercibidas. Cuando Robert Downey Jr. habla, no lo hace solo como un actor más. Habla como el fundador del MCU, como la piedra angular de un imperio que él ayudó a levantar con sus hombros. Y ahora, ese mismo hombre asegura que Marvel está caminando directo al precipicio al poner su futuro en manos de Pedro Pascal. Lo que comenzó como una voz en los pasillos se ha transformado en un eco imposible de ignorar. Porque si el arquitecto original asegura que los cimientos se están resquebrajando, ¿quién se atrevería a decir que no? Marvel había vendido la idea de que Fantastic Four sería su gran resurrección, el relanzamiento capaz de borrar años de críticas, decepciones y caídas en taquilla. El marketing la presentó como la película que abriría una nueva era, con un reparto estelar encabezado por Pedro Pascal como Mr. Fantastic, el supuesto líder de la nueva generación de héroes. Pero lo que prometía ser un renacer terminó convertido en una herida profunda. Desde el primer tráiler, las alarmas se encendieron, fans desencantados, comentarios que se multiplicaban en redes, críticas que apuntaban a que la cinta no respiraba el espíritu de Marvel, sino algo forzado, artificial. El estreno confirmó los peores temores. La taquilla se desplomó en cuestión de días, los críticos no tuvieron piedad y los seguidores más fieles confesaron que la película parecía más un error de cálculo que un homenaje a los personajes que llevaban décadas esperando volver a ver en pantalla. Y en el centro del huracán estaba él, Pedro Pascal. Su casting como Reed Richards fue cuestionado desde el primer minuto. Muchos no veían al científico brillante y carismático, sino a un actor que, por más talento que tuviera, arrastraba una imagen demasiado marcada, demasiado polémica, que hacía imposible separar al personaje de la figura mediática. Para Marvel, el tropiezo podía ser disfrazado de experimento fallido. Pero para Robert Downey Jr., ese desastre no fue un accidente ni un mal guión, fue una advertencia. Y si la compañía no la escuchaba, el precio podía ser mucho más alto. Según varias filtraciones,
Downey había levantado la voz mucho antes de que Fantastic Four llegara a los cines. En reuniones privadas, habría advertido que el riesgo no estaba en los efectos, ni en el presupuesto, ni siquiera en la historia. El verdadero error era haber puesto el futuro del MCU sobre los hombros de un actor tan divisivo como Pascal. Para él, la decisión no respondía a una lógica artística, sino a un movimiento político y estratégico. Marvel no estaba eligiendo al mejor Reed Richards. Estaba intentando enviar un mensaje, incluso a costa de fracturar a su propia base de fans. Y eso, para alguien que había visto nacer la saga desde dentro, era una traición al espíritu original que hizo grande a la franquicia: contar buenas historias que emocionaran al público. Lo más explosivo es que, según fuentes cercanas, Downey no suavizó sus palabras. Habría dicho claramente que Marvel estaba jugando con fuego y que colocar a Pascal como el emblema de esta nueva etapa era como encender una mecha en un cuarto lleno de gasolina. Ese comentario, lejos de quedar en rumores de pasillo, se filtró como pólvora en Hollywood. Y de pronto, la conversación dejó de ser sobre una película fallida. Ahora el tema era otro. Si el hombre que levantó a Marvel desde sus cimientos decía que el MCU se dirigía al abismo, ¿estaba siendo pesimista o simplemente estaba describiendo lo inevitable? Si Fantastic Four fue un tropiezo doloroso, Avengers, Doomsday es directamente el salto al vacío. Marvel la vendió como su proyecto más ambicioso desde Endgame, con un presupuesto tan alto que incluso los propios ejecutivos de Disney admitieron en privado que necesitaban un éxito global solo para cubrir la inversión. El plan era simple: unificar el multiverso, traer cameos soñados, cerrar líneas narrativas abiertas durante años y, de paso, inaugurar la nueva era de la franquicia con Pedro Pascal como su gran protagonista. Era, en teoría, el regreso glorioso del MCU. Pero para Robert Downey Jr., lo que parecía una jugada maestra es en realidad una ruleta rusa. Según las versiones que circulan, Downey habría asegurado que poner a Pascal como la cara de la película más importante de la historia de Marvel no es liderazgo, sino una apuesta suicida. Si fallan, no habrá margen de error. El daño sería tan grande que ni los cameos más nostálgicos podrían salvar la marca. En palabras que habrían repetido varios insiders, la estrategia de Marvel se siente como construir un castillo sobre arena. Un error en la base y todo lo demás se derrumba. Y para Downey, esa base inestable tiene nombre y apellido: Pedro Pascal. Lo que en otro momento habría sonado como simple chisme ahora retumba como profecía. Porque no hablamos de un actor cualquiera que opina, sino del hombre que dio inicio al MCU. Y cuando el arquitecto dice que los cimientos se están resquebrajando, el eco alcanza a millones. La reacción del público no tardó en estallar. Tras el colapso de Fantastic Four, las redes se llenaron de hashtags de boicot, memes que ridiculizaban a Pascal y comparaciones crueles con la época dorada de Marvel. Lo que era decepción se convirtió en furia colectiva, amplificada por la sensación de que el estudio estaba ignorando deliberadamente a su audiencia. Y entonces llegó el rumor más explosivo, que Robert Downey Jr. compartía esa misma visión, que, en privado, culpaba directamente a Pascal del declive. Esa idea cayó como gasolina sobre un incendio ya fuera de control. De pronto, el debate no era solo si Pascal encajaba en el papel de Reed Richards, sino si Marvel estaba destruyendo su propio legado por no escuchar a los fans ni a su mayor estrella. Canales de YouTube, foros y podcasts repitieron la misma frase: Downey tenía razón. La grieta se profundizó. Unos defendieron a Pascal, argumentando que ningún actor podría sostener solo un guión mal escrito o una producción caótica. Otros lo señalaron como el rostro perfecto del problema, una elección desconectada del público, símbolo de decisiones más políticas que creativas. Lo cierto es que, con cada tweet, cada meme y cada boicot convocado, la conversación se alejó de la película y se transformó en un plebiscito sobre el futuro del MCU. Y en ese escenario, la sombra de Robert Downey Jr. no solo alimentaba la polémica, la legitimaba. Mientras las críticas y rumores crecían como una tormenta imparable, Disney y Marvel Studios no tardaron en mover sus piezas. El propio Bob Iger, CEO de Disney, y Kevin Feige, la mente detrás del MCU, salieron a defender públicamente sus decisiones. Su mensaje era claro: Avengers, Doomsday no era solo una película, era un hito cultural, y Pedro Pascal representaba el futuro que querían construir. Con discursos cuidadosamente elaborados,
Hablaron de diversidad, inclusión y renovación. Insistieron en que Marvel debía evolucionar, que apostar por Pascal era un paso hacia adelante y no un error de cálculo. Pintaron a la película como una obra capaz de unir generaciones, superar divisiones y reafirmar a Disney como el epicentro del entretenimiento global. Pero detrás de esas declaraciones llenas de optimismo, muchos vieron otra cosa, una estrategia de relaciones públicas desconectada del sentir real de la audiencia. Cada vez que Iger o Feige defendían a Pascal, la reacción en redes era inmediata y feroz. Hashtags en contra se volvían tendencia, y la narrativa oficial se percibía más como imposición que como convicción. Robert Downey Jr., según versiones cercanas, veía en esas defensas la confirmación de sus sospechas. Marvel estaba más preocupado por enviar un mensaje político que por recuperar el corazón de los fans. Y si la compañía insistía en cerrar los ojos frente a la reacción del público, el costo podía ser devastador. En cuestión de semanas, el contraste era evidente. Mientras los ejecutivos hablaban de esperanza y progreso, los fans hablaban de traición y decadencia. Y la brecha entre ambos mundos no hacía más que crecer. En medio de todo este torbellino, la figura de Pedro Pascal quedó atrapada en un fuego cruzado que parece no tener salida. Porque, objetivamente, Pascal no era un actor cualquiera. Su popularidad venía respaldada por éxitos globales como The Mandalorian y The Last of Us. En teoría, su presencia debía ser una garantía de éxito. Sin embargo, lo que funcionaba en otras franquicias no logró trasladarse al MCU. Para muchos, el problema no era su talento, sino su imagen pública. Sus declaraciones políticas, sus posturas personales y su fuerte presencia mediática hicieron que, en lugar de verlo como Reed Richards, los espectadores lo vieran como Pedro Pascal interpretando a Reed Richards. El personaje se diluía, y con él, la credibilidad del proyecto. Aquí surge la gran pregunta. ¿Es Pascal realmente el culpable del declive, o solo un chivo expiatorio de problemas mucho más profundos? Porque es cierto que Marvel arrastra años de desgaste, guiones repetitivos, exceso de producciones y un multiverso que muchos fans consideran confuso. Pero la narrativa que se impuso fue otra. Con cada crítica, con cada tuit viral, la figura de Pascal se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal. Y al mismo tiempo, para Disney, se transformó en la bandera de una nueva etapa que no estaba dispuesta a abandonar. Ese doble rol lo puso en el centro de la tormenta. Héroe para unos, villano para otros. Y es justamente en ese punto donde la tensión alcanzó un nivel inédito, porque no se trataba solo de una película, sino de la identidad misma del MCU. Lo que empezó como un debate sobre un casting terminó convertido en un símbolo mucho más grande, el choque entre dos épocas de Marvel. De un lado, Robert Downey Jr., la voz del pasado glorioso, el hombre que con Iron Man construyó los cimientos del MCU y cuya presencia sigue generando lealtad y respeto entre millones de fans. Del otro, Pedro Pascal, la gran apuesta de Disney, el rostro que la compañía insiste en colocar como la bandera de un futuro incierto. El contraste es casi poético. Downey representa la era de oro, donde cada estreno era un evento mundial, donde las salas se llenaban y la emoción se respiraba en cada tráiler. Pascal, en cambio, encarna una etapa de riesgos, divisiones y decisiones cuestionadas, marcada más por polémicas en redes que por ovaciones en los cines. Y lo más inquietante es que los fans parecen obligados a elegir bando. Unos ven en Downey la voz de la razón, el héroe que advierte que el barco se hunde. Otros defienden a Pascal, argumentando que la crisis de Marvel no puede recaer solo en un actor, sino en un sistema que hace tiempo perdió el rumbo. Lo cierto es que, más allá de quien tenga la razón, la grieta ya está abierta. Y lo que antes era una maquinaria invencible ahora se percibe como un imperio vulnerable, dividido entre la nostalgia de lo que fue y la apuesta incierta de lo que intenta ser. Marvel lo arriesga todo con Avengers. Doomsday. La película fue anunciada como la redención de la franquicia, la oportunidad de recuperar la magia perdida y volver a conquistar a las masas. Pero, con Pascal como el rostro central y con la sombra de Robert Downey Jr. advirtiendo que el futuro está en peligro, el estreno se siente menos como una celebración y más como un juicio. Si la cinta triunfa, Disney podrá presumir que sus decisiones fueron visionarias y que las críticas eran solo ruido pasajero. Pero si fracasa, no será recordada como una simple decepción en taquilla. Será vista como la confirmación de que Downey tenía razón y de que Marvel,
La franquicia que definió una generación terminó cayendo por sus propias decisiones. Y aquí está la ironía. El MCU nació con Robert Downey Jr. como Iron Man, pero podría morir con Pedro Pascal como Mr. Fantastic. Dos nombres, dos eras, unidos por un mismo universo y por un mismo destino. La pregunta ya no es si Marvel podrá salvarse, sino si el daño ya está hecho. Porque incluso si Doomsday rompe récords, la fractura entre fans y estudio, entre pasado y presente, entre Downey y Pascal, podría ser imposible de reparar. El futuro de Marvel está en juego, y esta vez no se trata solo de una película. Se trata de un imperio que podría estar escribiendo su capítulo final. ¿Será Avengers, Doomsday la redención que devuelva a Marvel su trono, o el último clavo en el ataúd del universo que una vez parecía indestructible?